Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Me Pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli y le quiero dar la bienvenida a todos y gracias por estar en este episodio. No olviden suscribirse, que eso es súper importante para mí, para el crecimiento de este canal, de este podcast. Se pueden suscribir, darle me gusta. Me pueden seguir también por mis redes sociales, comentarme qué temas les gustaría escuchar. Y bueno, estoy súper emocionada porque ya hay varias personas también que están interesadas en contar su testimonio a través de cartas y espero muy próximamente tenerles noticias de que vamos a estar teniendo invitados en este podcast, así como era antes. Estamos, bueno, trabajando en eso, organizando eso para también empezar a hacer episodios ya también con invitados acá, pero si tú eres una persona que tal vez no puedes venir en persona, no vives cerca, ¿no? de mí, no te gusta mucho la situación de las cámaras o quieres contar algo anónimamente porque, bueno, no puedes tal vez contarlo eh, con tu nombre, está esta sección de cartas que desde hace mucho tiempo está abierta para todas las personas que quieran contar su testimonio, que quieran expresar sus emociones, su historia, que eso es súper importante. Y hablando de historias, eso es lo que vengo a contarte el día de hoy. Yo, bueno, tengo mucho tiempo a través de mi canal de YouTube y luego a través de este podcast contando muchísimo, abriendo mi corazón, contando gran parte de mi vida, muchos testimonios, muchos procesos dolorosos. Y hoy vengo a contarte algo que viví recientemente. La semana pasada estuve pasando por una situación con unas alergias que te voy a contar en un próximo episodio. En el siguiente episodio voy a poder contar un poco más acerca de ese proceso que he estado viviendo, acerca de los mensajes que he recibido. Pero bueno, ese es otro tema. Pero estuve pasando por una situación donde no me sentía bien físicamente y donde desde hace muchas semanas, y yo puedo decir que hasta meses, no me estaba sintiendo bien emocionalmente. Realmente yo hace mucho tiempo, hace muchos años, empecé a vivir lo que es ataques de pánicos, ansiedad. He estado, bueno, en muchos procesos de sanidad. He colaborado también, he servido en procesos de sanidad en la iglesia donde estábamos asistiendo, que es un ministerio que se llama Freedom. He estado en terapia, he estado con psicoanalistas. O sea, he estado realmente buscando esa sanidad. Y obviamente, primero siempre desde que conocí a Dios, que fue el testimonio de la semana pasada, entregándole todo a Él, pero sí trabajando en mis emociones, tratando de ser intencional en la parte física, que es algo que también voy a comenzar. Pero bueno, cuidándome de todas las formas, porque realmente la palabra dice que nosotros somos tres en uno, que somos mente, cuerpo y espíritu, y son partes que nosotros no podemos separar, que cuando una parte está afectada, las otras también se afectan. Y yo desde hace mucho tiempo lo he venido sintiendo, me he sentido mal físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El Señor en diciembre de 2024 yo hice una actividad que es como un vision board, un mapa de sueños, pero con propósito. No como un mapa de sueños donde yo quiero poner que me quiero comprar esto, quiero lograr esto y esto, sino como un mapa de sueños con propósito, guiado a través de la palabra y bueno, a través de un taller que se los recomiendo muchísimo, que hice con Janet. Sí, les voy a dejar toda la información abajo. ¿Y por qué les cuento esto y por qué es importante? Porque en ese mapa de sueños, ya este era mi tercera vez haciendo esta actividad, haciendo este mapa de sueños con propósitos. Y en ese momento, la palabra que yo recibí para mi año, para este año 2025, fue la palabra crecimiento. Y realmente lo he contado en mis redes sociales. Por si no me sigues, veme a seguir allá, porque yo en mis historias soy muy vulnerable, así como en este podcast hablo mucho de lo que estoy viviendo en el momento. Y conté hace poco bueno, que realmente cuando yo empiezo con esa palabra, incluso estoy viendo ahorita mi mapa de sueños 2025, la palabra crecimiento, fue una palabra que yo recibí de parte de Dios, lo creo así, y empecé a creer en esa palabra. Pero cuando comencé este año a vivir ciertas situaciones en mi vida, yo sentía como que, bueno, Dios, me diste esta palabra, pero realmente todo lo que estoy viendo en mi vida es como al contrario. Una de las cosas que no había contado en este podcast, porque estaba pasando por una transición, era que nosotros estábamos asistiendo a una iglesia, pasamos por una transición donde empezamos a sentir de parte de Dios que ya el ciclo en ese lugar se estaba cerrando.
y que era algo que a mí me estaba costando mucho porque yo me había plantado en ese lugar, yo hice muchísimas amistades, personas que amo, momentos que vivía allá, momentos difíciles como fue la muerte de mi mamá, cómo recibí ese amor de todas esas personas, pero ya como familia estábamos sintiendo que teníamos que hacer esa transición y que ya no era el lugar. Entonces, bueno, este año ya lo venimos sintiendo desde el año pasado, pero este año tomamos la decisión de ser obedientes y de hacer ese cambio. Por lo tanto, empezamos a visitar ciertos lugares, ciertas iglesias, empezamos a pedirle a Dios que nos guiara, que nos pusiera el lugar. Y bueno, les estoy dando como un contexto para que poderles expresar lo que viví este fin de semana. Entonces, bueno, estábamos pasando por esa transición y obviamente yo sentía que en la otra iglesia era como que, bueno, ya yo tenía un tiempo, ya yo estaba como creciendo, ¿no? Esta palabra en mis amistades, en mis dones, en los talentos, ya estaba sirviendo, estaba plantada. Y obviamente al hacer un cambio era como que yo sentía que estaba haciendo un retroceso en mi vida y que realmente dónde estaba viendo yo el crecimiento, porque el Señor fue muy claro cuando me dio esa palabra a través de una oración guiada, donde Él me decía, vas a ver crecimiento en todo, vas a ver crecimiento espiritual, vas a ver crecimiento en tu familia, en los dones, en talentos, en tu podcast, en todo tu ministerio, en todo lo que haces. Y esa primera transición o ese primer cambio me hacía sentir como que, bueno, o sea, ahora empezar no desde cero, porque a mí me gusta decir que empezamos desde cero, siempre empezamos desde una base, desde una experiencia, pero empezar de nuevo en un lugar, volver a construir amistades, volver a hacer relaciones, crear relaciones, porque las relaciones se tienen que, que crear, que alimentar, ¿no? Para poder realmente tener como ese fruto en una amistad y en confianza, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema, sino que ese primer cambio, yo dije, bueno, no sé dónde está el crecimiento aquí, pero ok, vamos a seguir creyéndole a Dios. Y lo otro que viví, que fue bastante fuerte también, tiene que ver con este podcast, fue la transición del podcast, que ya venía casi 2 años con mi compañera Gaby, mi mejor amiga, donde ella decide también cómo cerrar el ciclo en el podcast y obviamente el podcast toma una transición, eso lo contamos en un episodio, y en ese momento también obviamente a ella le dolió, a mí me dolió porque era algo que estábamos trabajando juntas desde hace mucho tiempo, pero bueno, cuando hay cosas que pasan, Dios te mueve de lugares, de situaciones, hay que ser obedientes y hay que seguir, ¿no? Hacia donde Él nos quiere llevar. En mi caso, Él me seguía dando como que esto de seguir en el podcast, pero a ella no. Entonces simplemente se cerró el ciclo del podcast juntas y para mí eso fue y significó también una transición de muchas dudas, de preguntas, de decir, ok, ahora cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con qué herramientas lo voy a hacer. Y bueno, gracias a Dios por mi esposo y lo honro y le doy estas palabras acá porque él realmente fue el que me empujó, el que me animó a seguir. Obviamente con la ayuda de Dios, me armó todo esto que ustedes ven ahora, está súper pendiente, fue el que literal hizo el setup de esto para yo poder estar aquí contando este testimonio, haciendo un episodio. Entonces ha sido una persona súper importante para mí y Dios ha obrado a través de él para poderme dar, ¿no?, todo lo que tengo ahora y poder continuar con este ministerio. Pero bueno, en el contexto de lo que les estoy contando, en el inicio de 2025 creí una palabra, pero lo que yo veía era todo lo contrario. Era volver de nuevo a comenzar en un lugar, era volver de nuevo a reinventarme con el podcast, a cómo lo iba a hacer, a que sí, o sea, yo puedo hablar aquí, tal vez no con un invitado presencialmente, pero entonces, ¿qué temas? Y bueno, viví muchos cambios que emocionalmente, ¿qué pasa? Las emociones no se ven, las emociones, o sea, uno no puede hacerse así y tú puedes sentir, o sea, si me pellizco, yo siento como que, ¿no? Si yo me caigo, yo siento el dolor, yo siento el golpe. Si algo le pasa al cuerpo físico, uno lo puede sentir y uno busca herramientas para sanar. Pero la parte espiritual y la parte del alma, muchas veces, o sea, no se puede sentir. Y en mi caso, yo soy una persona que crecí en un ambiente, yo puedo decir, desde mi niñez y desde lo que yo percibía muy sano, pero en el que yo no veía pues, a mis familiares, a las personas cercanas llorar o no lo veía, no lo vi, era como que raro cuando alguien lloraba. Entonces yo crecí de esa manera y soy una persona que a mí me cuesta llorar, pero cuando lloro lo vivo, o sea, es como que lo siento mucho, como muy adentro, el dolor. Entonces, bueno, desde los ataques de pánico, desde la ansiedad y todo eso, desde hace años atrás, he aprendido a poder hablar, a expresarme, a vivir mis emociones. Pero
desde hace meses, porque les digo que esto tiene meses, yo he venido sintiendo, incluso saben por qué lo sé, porque empecé el año pasado una actividad de journaling, de poder escribir cada día en la mañana, pero no escribir cómo me sentía yo, de decir, bueno, esto viví, o no, sino como escribirle a Dios. O sea, como que cada vez que yo me siento y escribo en ese journaling, pongo buenos días, le pongo a veces papito Dios, le pongo Señor, o le pongo Abba significa papito Dios. O sea, como que he buscado esa manera de poder expresarme con él a través de escribir, porque si soy vulnerable y soy honesta, eh, me ha costado mucho el tema de la oración. O sea, lo hago, pero entonces voy un pasito para atrás, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás y así voy. Entonces encontré la manera de poder escribir, plasmar, y a través de cuando yo escribo ya se me hace un poco más fácil la oración si lo hago después de eso. Bueno, el punto es que cuando yo empecé a sentir cierta ansiedad de nuevo, ¿ok? Que eso es un tema que me gustaría tocar en otro episodio porque es muy extenso y me quiero centrar a lo que viví el fin de semana. Yo decía, ok, pero ¿por qué me siento así? ¿O desde cuándo me siento así? Entonces iba al journaling porque le pongo fecha y no no es que yo me siento así desde la semana pasada, es que tengo meses sintiéndome así. Y es porque yo guardo mucho, es como que guardo. Soy una persona que me gusta, como muchos saben, hacer demasiadas cosas y me gusta siempre estar ocupada. Y he descubierto que en eso de estar ocupada es porque inconscientemente, porque no es como que voy a estar ocupada para no pensar, sino que inconscientemente me ocupo, me gusta ser productiva, pero no me gusta quedarme quieta. Y muy en el fondo es porque no me gusta tal vez enfrentarme al dolor o enfrentarme a lo que estoy sintiendo, y la manera más fácil de huirle al dolor, en mi caso, es hacer muchas cosas, o sea, no quedarme quieta. Entonces, bueno, me he venido sintiendo así. Empezamos a asistir a una iglesia, que ese es el testimonio, porque bueno, fue a través de un Coffee and Business, ya estábamos asistiendo a una que nos estaba gustando bastante, todavía no estábamos muy seguros, pero a través de un Coffee and Business, que es un evento que se hace en el negocio que yo estoy, de la marca de belleza que yo represento, bueno, a través de un video, y estamos ahí, conocimos a unas mujeres que nos invitaron a un taller. Y ya una amiga mía me había dicho que visitara esta iglesia, pero como ya estábamos como más estables en esta, o sea, en la otra que estábamos yendo, yo sentía como que necesito una estabilidad. Yo soy una persona que necesita una estabilidad. Entonces estábamos visitando varias y como que esta que más nos gustó fue como que, ok, ya me quedo acá, si es la voluntad de Dios. No quería visitar otras. Entonces esta amiga me dice, y yo, bueno, sí, no le presté mucha atención para ser honesto. O sea, no porque me lo haya dicho ella, sino como que no le presté atención a realmente moverme e ir a este lugar, sino simplemente lo dejé, ok, chévere, normal. Conocemos a estas mujeres a través del taller, nos invitan al taller, a través del Coffee and Business, nos invitan a un taller y para estar ahí, para presentar nuestros productos, de verdad, porque ellos son como muy de emprendimientos y todo. Y bueno, yo decido ir, fui con dos compañeras y me gustó tanto ese día, me gustó tanto como me sentí tan amada, me sentí querida, que le dije a mi esposo, bueno, vamos a visitarla. Y bueno, desde que empezamos a visitar esta iglesia, nos quedamos allí, nos ha gustado, pero muy dentro de mí yo todavía estaba bastante cerrada. Yo estaba, no sé cómo explicarlo en palabras, pero era algo como yo le explicaba o le explico a veces a las personas cercanas, que yo me sentía así como cuando tú terminas una relación con alguien y te toma un tiempo volver como a mirar a otra persona o volver a enamorarte. Yo me sentía así, yo me sentía como que, ok, me parece muy chévere todo, pero hola y chao, me parece lindo, pero ok, así. Entonces mi esposo y hasta mi hermano y hasta Sofía, mi hija, se sentían hasta más conectados, estaban yendo como a más eventos, y yo estaba un poquito más, no porque no me gustara, sino porque yo estaba viviendo una transición. ¿Por qué les cuento esto? Porque el fin de semana asistí a un retiro de mujeres que estaban haciendo en esta iglesia y que yo me inscribí. Y cuando me inscribí realmente me tomó tiempo tomar la decisión de inscribirme porque, por lo mismo que les digo, me sentía como muy cerrada. Pero digo, bueno, voy a asistir. Nunca había ido a un retiro de mujeres. Voy a hacerlo, voy a ser obediente. Y desde la semana pasada, sabiendo que el viernes era el retiro, era de viernes a sábado, me empecé a sentir muy ansiosa, me empecé a sentir muy nerviosa, me empecé a preguntar si realmente quería ir o no. Y si me preguntan a mí, o sea, mi carne, no quería ir, o sea, no quería enfrentarme tal vez a lo desconocido, o como que no volver a tener esa conexión, y tal vez como que, bueno, tenía muchas dudas. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a ir, em, voy a,
voy a ser obediente, voy a disfrutarme esta experiencia. Y bueno, el jueves en la noche mi cuñada se decidió ir conmigo, cosa que me pareció espectacular porque ella y yo empezamos a tener una relación a distancia porque ella no vivía cerca de nosotros y bueno, pudimos como que estamos, ¿no?, construyendo también esa relación y fue muy lindo que ella fuera conmigo. El punto de todo este cuento que les estoy echando, porque a mí me gusta que las personas entiendan el contexto, porque siento que muchas veces sin el contexto se pueden malinterpretar las cosas, es que yo no he estado bien, o sea, emocionalmente, físicamente y espiritualmente no me sentía bien. He visto el crecimiento, sí, en muchas áreas de mi vida de una manera exponencial y de una manera que solamente, literalmente, se puede decir que Dios, eh, cuando da una promesa y cuando da una palabra, Él no, eh, hombre, ¿no? Como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, Él no falla, Él no ha fallado y Él no fallará. Entonces, cuando Dios da una promesa y da una palabra, uno no sabe en el tiempo que va a pasar, pero uno sí sabe con fe de que eso se va a cumplir. Y para mí esa palabra crecimiento sí la estaba viendo en áreas de mi vida muy importantes, pero me faltaba para mí en mi área espiritual, en mi área emocional y sobre todo en esta área, ¿no?, que era en este nuevo lugar donde estábamos asistiendo familiarmente, que realmente yo sintiera que era el lugar. Entonces, bueno, fui a este evento el viernes. La verdad me pareció muy chévere, muy lindo todo, muy detallista. Fue un hotel Hilton, fue espectacular. Fue muy lindo todo, pero yo todavía me sentía como que cerrada. Era como que, ok, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Pero no era esa Bianca como que a mí me gusta conectar o como me gusta hacer amistades. Era como que chévere, te conozco y ya. Y el sábado empecé a vivir una experiencia mucho más donde siento que Dios se manifestó y se reveló de una manera muy importante en mi vida, porque pocas veces me ha pasado esto, y aquí va el testimonio, es que, bueno, empezaron a dar una palabra, la pastora Rosa empieza a dar una palabra que me impactó mucho, que me gustó mucho, y después de cada palabra, o sea, después de cada enseñanza, había una alabanza y oración. Cuando ella da esa palabra, sentí que conecté con ella, como que yo decía, wow, de verdad que a mí, o sea, a mí me gusta mucho ver la sabiduría en otras personas, cuando hay personas que uno sabe que tienen como que eso de sabiduría, o yo por lo menos percibo la parte espiritual, y que todos los que tenemos el Espíritu Santo lo hacemos, pero es como que tú percibes. Entonces yo, muy dentro de mí, quería que ella orara por mí, pero en el momento de la oración, ella iba a algunas partes, o sea, con algunas personas. No fue como que, bueno, todo el mundo va a orar con ella, sino que como que ella iba a algunas personas y no ora por mí. Y yo, bueno, no, pues no oró por mí, está bien, no me tocaba. Nos sentamos, vamos a otra enseñanza que da Nicole, que fue espectacular, donde hablaba de lo que nos han dicho, de las cosas que nos han marcado. Y luego de esta enseñanza, esta pastora empieza a orar por otra vez varias personas y yo estaba ahí tranquila, no sé qué. Y ella viene a mí. ¿Qué pasa? Cuando ella empieza a orar por mí, no sé si esto te ha pasado o si no te ha pasado, pero es algo tan especial porque muchas veces nosotros cuando tenemos una relación con Dios es una relación muy íntima y hay cosas que solamente a veces ni tú mismo o tú misma sabes, pero que Dios sí conoce. A veces tal vez nosotros obviamente tenemos que expresarle y tenemos que hablarle a Él, pero hay muchas cosas que yo muchas veces he ido en oración o he tratado de ir a orar y simplemente lo que me salen son lágrimas porque no me salen palabras. Y Dios dice su palabra que él conoce todo, Él conoce lo más profundo porque Él fue el que nos creó. Dice la palabra que Él nos creó desde las entrañas del vientre de nuestra madre. Entonces, Él nos conoce. Y ella empieza a orar por mí y ella decía como que, Padre, tu hija, o sea, yo, anhela una relación contigo. Y bueno, en el momento yo decía, bueno, sí, pues todo el mundo, ¿no? Pienso yo que anhela una relación con Dios. O sea, yo en mi mente era como que una batalla porque era como que, ¿será que lo que ella, o sea, lo que ella está orando, sí es como que algo que Dios le está poniendo, Dios le está mostrando, o es algo general? Pero luego ella empieza a hablar de algo que yo le he pensado, que he dicho tal vez, no estoy segura si he escrito, pero que sí le he expresado mucho a Dios. Y es que desde hace un tiempo para acá, yo he sentido como que sí tengo mi devocional, sí tengo mi relación con Dios, amo a Dios, hablo de Él, tengo un podcast donde obviamente hablo
sobre él, pero como que muy adentro de mí había algo, y digo había porque yo declaro en nombre de Jesús que eso se rompió ese día, que había algo que estaba impidiendo una relación mayor, que estaba impidiendo que Dios se manifestara o que Dios me usara como realmente Él quería usarme. Y ella usa esta palabra y dice, Señor, pero hay algo que impide que ella tenga una relación contigo como ella lo anhela, como ella quiere. O sea, palabras más, palabras menos, más. En ese momento, cuando tú empiezas a sentir esa oración, hay cosas que te quedan, hay cosas que tal vez no, pero yo siento que espiritualmente sí. Y eso fue lo que ella me dijo en ese momento. Y yo era como que, wow, o sea, en ese momento yo dije, sí, es así. O sea, yo solamente decía, amén, amén, pero era así. Yo dentro de mí sentía que había algo que estaba impidiendo que yo tuviese una relación como yo anhelaba con Dios. Y esa pastora pone esas palabras y yo decía, o sea, hay tantas mujeres aquí, ¿cómo ella sabe? Y era como que yo siempre digo, ¿cómo ella sabe? Pero no es que ella sabe, es que el Espíritu Santo le mostraba. Y muchas veces en la oración, personas oran cosas que tú no, ni siquiera, yo no conocía a la pastora, pero que ni siquiera te conocen, pero es el Espíritu Santo que les muestra o que les guía en la oración. Bueno, ella sigue orando y otra cosa que dice que me impactó mucho es que dijo, saca toda tristeza de su corazón, saca toda tristeza. Y ahí yo me quebranté un poco porque era como que, sí, yo tengo mucha tristeza dentro de mí, pero es una tristeza que yo he evadido por mucho tiempo. Es una tristeza que le he puesto to-do list, que le he puesto cosas para hacer, que no he querido enfrentar, que no he querido mirar, porque cuando uno enfrenta el dolor y cuando uno como que abre la herida, ¿no? Para poderla sanar, o cuando uno le echa, ¿no? Que a veces uno no sé si a ustedes les ha pasado que uno se corta un poquito con algo y te cae limón o te cae algo y eso arde, y es porque la herida cuando está expuesta y cuando tú la tratas de sanar, duele. Porque es así, o sea, lo vemos reflejado en el cuerpo físico, cuando tú no sé, te rompes algo, un hueso, lo que sea, te ponen un yeso, te hacen ciertas, no sé, operaciones o tratamientos, duele, porque sanar duele. Pero cuando uno se enfrenta a eso y busca esa sanidad, todo empieza a cambiar, porque la herida se va cerrando. No quiere decir que la herida la vas a olvidar o que nunca estuvo ahí, porque hay heridas que hasta quedan marcadas en el cuerpo, ¿cierto? En el cuerpo humano. Y hay heridas que quedan marcadas en la parte emocional, pero es diferente cuando una herida está abierta a cuando una herida está cerrada y cuando una herida está sanada. Entonces ella empieza a decir eso, yo me quebranto un poco, pero ahí todavía sentía una dureza en mi corazón que no les puedo explicar, porque simplemente era como que, wow, o sea, me sorprendió bastante. Y luego ella al final dice, tú vas a hacer, ella me mira a los ojos después de la oración y me dijo, tú vas a hacer grandes cosas para Dios, grandes cosas para Dios. Y ahí como que, ay, todavía me da un poco de sentimiento. Em, y yo simplemente me quedé como, se me erizó hasta la piel. Me quedé como sorprendida porque yo anhelaba, o sea, no era que yo anhelaba, digamos, a esa pastora diciéndolo así, sino que yo anhelaba que Dios hiciera algo en ese retiro. Yo anhelaba que Él se manifestara y que Él se mostrara en ese retiro. Y eso fue muy a principios del sábado en la mañana, donde Él literalmente me mostró que Él sí me ama, obviamente lo sé, pero como que se manifestó como yo quería, que Él sí sabe que yo estoy buscando y que yo estoy buscando y anhelando una relación con Él, y que Él me reveló que era eso que estaba bloqueando, ¿no? Como que impidiendo que yo fuera más allá en una relación con Él, y era la tristeza. Yo, si me preguntas a mí, bueno, tú eres una persona triste, no, pero en mi corazón y en mis emociones, sí, había mucha tristeza. Entonces lo declaro como que pasado. Y bueno, termina eso, me siento y luego viene otra enseñanza. Como les digo, enseñanza, oración y alabanza. En la siguiente enseñanza tocan el tema de la obediencia. Una prédica espectacular, una enseñanza espectacular que dio Lili. Y en el momento ella pregunta que en qué no hemos sido obedientes a Dios y en qué no hemos, sí, he sido obedientes a Dios. Obviamente una lista inmensa porque uno se equivoca demasiado y muchas cosas que Dios le pide a uno donde uno no es obediente. Pero en ese momento yo escribí, ¿no? No he sido obediente en tal vez tener una relación contigo como quiero, en crecer esta relación contigo. Y en ese momento varias personas ya decían como que ¿quiénes quieren participar? Y bueno, varias personas levantaron la mano.
Y yo empecé a sentir mi corazón como que me latía así tan fuerte y yo decía, pero ¿qué me pasa? Y yo en ese momento sentí que él me dijo, habla, tú tienes que hablar y tienes que expresar en lo que no has sido obediente. Y yo en el momento decía, ay, no, pero ¿cómo lo pongo en palabras? Porque yo en mi corazón sabía lo que yo estaba sintiendo, pero no una iglesia nueva, digamos, personas nuevas que no conocí. Yo decía, ¿cómo les digo esto que no se vea mal o que no, ¿sabes? Y en eso levanto la mano y estaba tan nerviosa, me ponen el micrófono y yo digo, bueno, yo les voy a decir algo. A mí no es que me da miedo hablar en público, bueno, entre paréntesis, no tengo el podcast acá, doy entrenamientos a muchos, cientos de personas. No es que me daba miedo hablar en público, pero sí tuve como que esos nervios de expresar eso que yo estaba sintiendo y de hablar. Y yo sentí que Dios me dirigió a poderles hablar a todas esas personas que estaban ahí. Eran como, no sé, pónganse 40, 50 personas, no sé exactamente el número, pero eran bastantes mujeres, que expresara cómo lo que yo había vivido, ¿no? Con la oración de la pastora y que no había sido obediente, ¿verdad? En tener esa relación con Dios. Y también él puso algo en mi corazón y era que yo no había sido obediente, em, o sea, que yo tenía como algo contra él. Y en ese momento yo les decía a todas, yo no sé cómo tal vez se lo van a tomar o qué pueden pensar porque ni siquiera en palabras lo puedo poner, pero yo siento que yo tengo algo contra Dios desde hace mucho tiempo. em, Más que todo lo sentí desde que murió mi mamá, pero siento que venía ya, ¿no? Desde la muerte de mi papá. Y era que yo he visto y he vivido de cerca también muchos milagros de sanidad. Y yo sentía contra él como que, aunque yo sé en teoría, por eso les digo que es difícil para mí expresarme en este podcast para que no se malinterprete, yo sé en teoría que sus planes son buenos, agradables, perfectos, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. En teoría sí. Y era como que yo siempre era como que todo lo que pasa con un propósito. Pero en mi alma y en mis emociones era como que has sanado a tantas personas, tienes el poder de hacerlo porque yo sí creo que tú tienes el poder de hacerlo, pero como que siento que de mí te olvidaste, de mis papás te olvidaste, siento que pudiste hacerlo, ¿sabes? Es como que yo siento que fue como cuando Jesús estuvo en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y tantas veces juzgamos a los cristianos, juzgamos a las personas por decir esto, por decir, ay, no, ¿cómo le vas a reprochar a Dios? O, ay, no, ¿cómo le vas a decir eso a Dios? Su mismo hijo lo dijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hay tantos momentos en mi vida donde yo lo he sentido así y lo sentí muy profundamente en cuando fallece mi mamá. Fue como que, o sea, ya te llevaste a mi papá y ahora otra vez te llevas a mi mamá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nos dejaste huérfanos de padre y madre? Es para mí bien difícil hablar de esto, pero siento que cuando yo lo dije y todavía ahí se me quebranta la voz y mi cuñada me dice, o sea, yo lloré más con lo que estás contando que tú misma. Y yo decía, es que yo no sé, tengo como algo. Y ella me dice, no, yo sentía que era dureza. Ella me decía, no es que tienes dureza, es que tienes, o sea, Dios te ha fortalecido de una manera en la que eres muy fuerte, me dijo, o sea, como que para contarlo, para hablarlo. Bueno, pasa todo esto, ya para ir terminando el testimonio, ahí sentí como que me había liberado, como que había soltado eso, porque para mí era muy difícil decir que yo sentía, o sea, es como que, bueno, yo tengo que perdonar a las personas, sí, obviamente, pero cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, lo vemos raro, y todavía más raro cuando decimos tenemos que perdonar a Dios, porque es como que ya va, ¿cómo vas a perdonar a Dios? Y Dios es el que nos perdona a nosotros. Pero yo sentí en este fin de semana que Él como que rompió eso y me dijo, tú tienes que soltar ese dolor, tú tienes que dármelo a mí, tú tienes que dejar de pensar que yo te abandoné, tú tienes que dejar de pensar que tantas cosas tienes ahí que te han causado tu tristeza, que te ha cerrado, que no quieres como que avanzar en una relación conmigo, avanzar en la relación con los demás, que te has aislado. Y sentí tantas cosas. Y después de eso viene otra enseñanza, ya la última, y ya yo ahí estaba como que, ¿cómo les digo? Ya Dios me estaba procesando, pero todavía como que me estaba procesando, la enseñanza,
también pues hablaba mucho de lo que era la salud mental, de las emociones, de la sanidad. Y en ese momento, ya cuando viene la oración, es como que, bueno, vengan a orar. Ahí sí era como que cada una podía ir a orar, o sea, la que decidiera. Y yo dije, no, yo no voy a orar. Yo no voy a orar, ¿para qué? Si ya, no, yo me siento bien, yo no voy a orar. Incluso me voy hasta el baño, o sea, me salgo, me voy al baño, regreso. Y sentí tanto de parte de Dios como que, porque estaban orando y eran como que oraban y bueno, pues había muchas personas que estaban llorando o que se sentían como mareadas, entonces le ponían una silla. Bueno, para no echar como que el cuento así, como tan largo, yo decía, digo, ay no, ¿y si lloro? Miren, ¿y si lloro? ¿Y si, ¿y si me caigo? No, ¿y si esto? Y empezaba todas estas cosas a entrar en mi mente y le digo a mi cuñada, no sé si ir a orar o no. O sea, siento como que sí, pero a la vez no quiero que me vean llorando. Y mi cuñada me dice, ¿qué pasa si te ven llorando? O sea, no pasa nada. Aprovecha, que es bien como personal. Y ya sabes que voy a ir. Estaba súper nerviosa. Y cuando voy, están todas estas mujeres de Dios alrededor. Estaba la que estaba dando la enseñanza, que estaba ungiendo con aceite, que empieza a orar. Y, perdón, y yo llego así, ella me ve. Ella también, perdón, se me olvidó esa parte. En la enseñanza que ella dio, ella me miró y ella me dio una palabra. O sea, como que tus papás están bien, están en un lugar ahora bien, o sea, de paz. Tú tienes que seguir con ese legado que ellos dejaron en ti. No sé qué, o sea, como que me dio una palabra linda. Y claro, ella me ve, entonces reconoce obviamente que yo fui la que habló de eso. Y ella me hace una pregunta y ella me dice, ¿estás dispuesta? Así, ¿estás dispuesta a dejar el dolor de la muerte de tus papás hoy acá? Y ahí yo empecé a llorar y a llorar y ella me abrazó y todos empezaron a poner sus manos, o sea, no sé si sus manos, pero imagino que sí, porque todas estaban como alrededor y yo me sentí en ese momento como que ese dolor y esa tristeza estaba saliendo y no quiero decir con esto de que es un dolor o sea, de que es un dolor que, que yo siento que se olvida o que se sana, o no, no tanto esas palabras, no quiero poner esas palabras, pero yo siento que es algo que nunca vas a dejar de sentir la ausencia, nunca vas a dejar de sentir un poco de, obviamente, del dolor que deja la ausencia, que deja las pérdidas, pero sí siento que cuando la quieres esconder o la quieres como yo obviar, duele más, porque está ahí, está esa tristeza ahí que no termina como de salir, que no terminas como de desahogar. Y yo sentí que este fin de semana yo rompí tantas cosas, o sea, no les quiero decir con esto que me tengo la voz quebrada, no quiero decir con esto que me deja de doler o que puedo dejar de llorar, pero sí siento que pude como sacar eso que yo tenía, como que lo saqué, como que sí, o sea, me he sentido con rabia contra Dios, me he sentido abandonada, me he sentido sola, me he sentido como que tantas cosas, ¿no? Que yo dentro de mí sabía, pero no había podido expresar como tal. Y, y siento que cuando lo hice me sentí tan liberada, lloré, 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 pero no sé, creo por fe que sí dejé como bastante dolor, ¿verdad? Ahí, y que sí, como decía esa enseñanza, fui obediente a lo que, a lo que Dios me estaba pidiendo, que era que una relación con Él, anhelarla, y eso que estaba impidiendo para mí, pueden ser muchas cosas, pero una de las principales era eso que yo tenía contra Él. Yo recuerdo en Freedom, en este ministerio que yo les digo, de la iglesia que estábamos asistiendo, que en un momento estaban orando por sanidad, eso lo conté también cuando me dieron el micrófono y conté con el grupo de mujeres, y que estábamos orando por sanidad. Y yo dentro de mí decía, o sea, ¿cómo yo oro por sanidad? O sea, honestamente, ahorita mismo en mi vida no lo creo, pero eso había sido reciente de lo de mi mamá. Entonces, bueno, pasó eso, me sentí súper como descargada, descansada este fin de semana. Hay muchas cosas que yo sé que tengo que ir trabajando, que yo sé que tengo que ir sanando. Hay muchas cosas que todavía yo sé que tengo que cerrar em, en mi vida, ¿no? O sea, como de sanidad, seguir buscando esa sanidad, pero primeramente seguirlo buscando, acercándome a Él. Porque buscarlo, bueno, Él ya me encontró, pero seguir acercándome a Él, porque la palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y Él está ahí tan disponible, Él está ahí tan bello, Él está ahí como queriendo una relación con cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y cuando nos alejamos de Él pasan cosas, en mi caso, mi sanidad
emocional y hasta física, porque el cuerpo habla, ¿no? Dicen, el cuerpo habla lo que la mente calla. La mente es el alma, son las emociones, son los pensamientos. Y, y bueno, después de eso, al día siguiente, que fue el domingo, el Día del Padre, otro día muy movido para mí, porque realmente no tengo a mi papá presente físicamente, pero sí me dio sentimiento, hice un post de él, o sea, una historia, lloré, volví a ver las fotos, pero algo que me dijo ella en ese momento de la oración fue como que continúa el legado que ellos dejaron en ti, todo lo que ellos formaron en ti, continúa con eso. Y yo sé que, bueno, parte de lo que yo soy, obviamente de mis valores, de todo lo que yo soy, es gracias a ellos y voy a seguir, ¿no? Como dice la palabra, perfeccionando la obra que Dios hace a través de mí, pero siempre también honrando a mi padre, honrando a mi madre, eh, aunque no estén físicamente, porque a pesar de todo, a pesar de que siento que no tuve tantos años con ellos, ¿sabes? Físicamente, sí siento que estoy muy agradecida por los padres que Dios me dio, eh, por lo que me dieron, por por todo, o sea, porque nadie es perfecto. Yo no soy perfecta, yo cometo errores todos los días, yo me equivoco todos los días, como mamá, como persona, pero, pero entre nuestros errores y entre nuestros defectos y nuestras virtudes somos lo que somos y estamos para siempre seguir aprendiendo, seguir mejorando, pero siempre honrando eso que han sido nuestros padres para nosotros, aunque estén, aunque no estén. Entonces, bueno, no sabía cómo se iba a tornar este episodio, realmente fue el testimonio que viví, pero siento que les quería decir eso también. Hubo un video bellísimo que pasaron en la iglesia el domingo, yo lo coloqué en mis historias, acerca de eso, acerca de que sea lo que sea, pues en ese caso era el papá, ¿no? Por el Día del Padre, como que te pueden dar un papá ideal, pintar un papá ideal, pero nunca nadie va a suplantar a tu padre. Y que siempre, bueno, uno elegiría a su padre. Pero bueno, ya ese es otro tema. Creo que ya el episodio se extendió. Quería hacer este episodio, realmente hoy es martes y ya hoy tenía que haber salido el episodio, pero comenté en la red social del podcast, también lo puse en mi Instagram, que no iba a salir hoy porque realmente ayer no lo pude grabar y no quería grabarlo por grabar, quería realmente que fuera algo donde me pudiera sentir tranquila de contarlo, de expresarlo. Fue muy reciente, entonces no quería que se me olvidara ningún detalle. Así que bueno, este fue el episodio, este fue el testimonio, que para mí es súper importante tener esta plataforma, gracias a Dios, para poder expresar, porque tal vez tú te has sentido así, o tal vez conoces a alguien que se está sintiendo así. Y lo importante, como siempre digo en este podcast, es de acompañarnos, de ayudarnos a sanar, de abrazarnos, de que muchas veces no podemos tal vez entender el proceso de alguien porque no hemos pasado por allí, pero sí podemos ayudarlo a través de un abrazo, a través de la presencia eh, tuya ahí con la persona y muchas veces a través de también enviarle un video. Si conoces a alguien que está pasando por eso, enviarle un video que dé testimonio, que le dé luz, que le dé esperanza. Eso es súper importante también. Entonces, bueno, recuerden lo de las cartas, les dejo toda la información. Espero que, bueno, que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.